Saludos cordiales, nosotros somos Team Pro, el equipo E, y vamos a explicar lo que es el capítulo 10 y 11 del libro Warisata. Soy el número 16, Valerie Ortuño. Comenzando con el capítulo 10, la etapa constructivista de 1938. Acá tenemos a Raúl Pérez en Warisata. Antes de hablar de él, vamos a hablar de dos personajes que cooperaron en esta época, pues en 1938 el maestro y sociólogo Eduardo Ace Loureiro se unió a la institución como inspector general de las escuelas. Nada se escapaba de su poder de observación y sentido analítico. A su vez, el periodista veterano y además escritor insobornable Alipio Valencia Vega se unió y fue nombrado como el secretario de la oficina, quien junto con Fernando Loaiza Beltrán respondieron con pie firme a todos los ataques. Tenemos a la personalidad Raúl Pérez, quien asumió la dirección de Warisata. Esta persona fue exdirector de CAISADE. Él realizó grandes mejoras en la infraestructura y en lo académico, además de lo recreativo. Vamos a hablar de la infraestructura, pues él levantó toda la estructura tallada del Pabellón México. Bajo su dirección trabajaron artistas especialistas en la talla de piedra. Levantó dos grandes estructuras, los edificios Pabellones Perú y Colombia, hoy en día tristemente destruidos. Instaló además una fábrica de tejas, el servicio de agua potable, el servicio sanitario con duchas y desagües, construyó canchas de fútbol, de básquetbol y plantó cerca de 2.000 arbolitos de eucaliptos y precipinos. En cuanto a lo académico, podemos decir que él impulsó trabajos agrícolas, cuyo desarrollo permitió el sostenimiento de unos 100 estudiantes internos, aparte de los 50 becados que habían por el Estado. Hizo prevalecer el pensamiento del indio, a través del Parlamento Ahumata. Bajo su dirección, la Normal formó los primeros maestros indios, preparados en educación integral y al primer grupo de maestros de taller. Creó brigadas culturales y escuelas elementales. Dio recursos para la publicación del Boletín de Warisata. Además, impulsó el folclore y las artes. Hablando de los recreativos, durante este tiempo surgieron clubs de forma espontánea, que fomentaban el compañerismo y la solidaridad. Estos clubes eran el Club Cantuta, el Club Juárez y Ollanta, cuyo propósito inicial fue, claro, el fomento del deporte, pero dieron lugar a otras actividades extra aula, como coser los uniformes, llevar las cuentas, etc. En esta escuela no había estudiante que no supiera jugar ajedrez. El alumnado empezó a modernizar su indumentaria. En aquellos jóvenes se desarrollaba una mente ansiosa de progreso y de modernidad. Y no era para menos, pues aquellos muchachos hubieran sido siervos y esclavos. Bajo la tutela de Raúl Pérez, la raza vencida y doblegada ya no se veía más por allá. Soy el número 23, mi nombre es Neisa Rebozo. Elizardo Pérez comienza expresando la satisfacción que siente por los resultados logrados en la escuela de Warisata. Es por eso que expresa su satisfacción mediante la siguiente frase, diciendo que no hay maestro en América Hispana que se iguale al maestro boliviano. Pero en esa época no todo era color de rosas, pues la clase feudal empezaba a imponerse y abarcar muchos más puntos estratégicos, así abarcando los medios de comunicación, en su afán pues, de imponerse sobre la clase campesina. Pero todo esto no fue un impedimento para Elizardo Pérez y sus colaboradores, entonces ellos decidieron seguir con la lucha. Es por eso que ellos deciden realizar un viaje alrededor de todo el territorio de la República. Este viaje duró aproximadamente 2 meses. Iniciaron su viaje en la localidad de Talina, que es con la frontera de Argentina. Posteriormente siguieron a Llica, a Canasmorgo, a San Lucas, a Caiza, al Catuyu,
a Mojocoya, posteriormente siguieron al departamento de Cochabamba, en las localidades de Clisa, Vacas, y llegaron hasta la localidad de San Antonio del Parapetí, ubicado en el departamento de Santa Cruz. En esta localidad, pues, había una escuela que estaba dirigida por Enrique Quintela, quien, aprovechando la presencia de Lizardo Pérez, le mostró todo lo que ellos habían logrado, que estaba el fomento de la producción agraria y también la fabricación de ladrillos, impuso normas de sanidad e higiene. Elizardo Pérez, aprovechando que estaba realizando todos estos viajes, pues también decidió visitar las escuelas que estaban dirigidas por los frailes franciscanos. Así se dirigió a la misión de Boicobó y a la misión de Ibo, en donde pudo evidenciar pues que las carencias, ¿no?, por las que estaban pasando los estudiantes. Seguidamente pasó a la zona de Bajo Isosoc, donde en este lugar no habían escuelas, pero sí pudo observar el interés que tenían, ¿no?, las personas de poder unirse a este movimiento de la educación. Seguidamente pasó a la localidad de Valle Grande, donde se encontró con la directora Marta Mendoza, quien también le mostró, ¿no?, la situación en la que estaba la escuela, ¿no?, en esta localidad. Todo esto nos refleja la educación de Bolivia en esta época. Soy el número 15, mi nombre es Daniela Mijaría. Como punto número 4 tenemos lo que son las 4 personalidades de la nueva generación. Para citar algunos casos de los muchos en que se plasmó como viva realidad el genio de Warizata, basta mencionar a 4 personalidades: Máximo Huáñuco, Celestino Saavedra, Casimiro Flores y Máximo Miguillanes. Para mencionar de cada uno su aporte, es por ejemplo en el caso de Máximo Huáñuco. Él era un indígena que imitaba a don Antonio González Bravo, el arahuico. A los pocos años, la muchachada guarizateña apareció cantando una canción que no había sido escrita por el maestro, sino por el alumno. Se trataba de la Cusitica, la pastorcita, una versión del anhelo de la chica aymara para conocer la ciudad de La Paz. Este alumno fue el que puso la letra a esta música autóctona. Luego él reincidió y escribió el Iyampu, una cuyagua. La Cusitica es un huayno en el que dice cómo la escuela se asemeja a la montaña, aquella nutre los espíritus de la gente. Él también fue un másculo artista que veía lo relativo de la fama y de la popularidad y que no se cuidaba de sus seducciones. Luego tenemos a Celestino Saavedra, que fue un coya nacido en Yica, en la frontera chilena. Él conocía la mayor parte de sus usos modernos, que era el idioma castellano, vestimenta, alimentación. Él también contaba con las cualidades de lealtad, empuje e inteligencia. Él sorbió las enseñanzas con facilidad y se tituló maestro indigenista. Fue el primer director indio que tuvimos en educación indigenal, aplicando con la máxima eficiencia las doctrinas guarizateñas. Luego tenemos a Casimiro Flores, que es similar biografía de Saavedra. Le eran familiares los aspectos de la educación fundamental. Él viajó a Estados Unidos, aprendió el inglés y se nutrió de la cultura occidental con verdadera hambre de conocimientos. Él también continuó luchando con el indígena en su mismo medio. Y también tenemos a Máximo Miguillanes. El caso de Máximo Miguillanes fue algo distinto por el hecho de que no fue alumno, lo que no impedía que sea asimismo un neto producto de la escuela. Fue en Yica lo que Avelino Siñani en Warizata, amalgama de valor, constancia y energía hasta el máximo grado. Estas 4 personalidades fueron las que mantuvieron vivo el espíritu en Yica, mientras en los demás núcleos todo era negado y destrozado. De ese modo se ha conservado Yica como el único
que en la actualidad muestra en toda su potencia las virtudes aymaras. Y para apreciar su extraordinario desarrollo, bastará saber que allá todo lo hace el indígena. Soy el número 26, mi nombre es Sergio Sarmiento. Voy a hablarles de las fuerzas de las de acción frente a Warisata. Vamos a hablar sobre el pensamiento y el concepto que tenía el intelectual extranjero hacia nuestra obra y cómo veía a la escuela de Warisata el señor secretario. Las autoridades extranjeras que tenían mucho conocimiento, eran experimentados en cuestiones sociales, pedagógicas y de economía, realizaron elogios a Warisata, hacia la obra de Warisata. ¿No? Ante eso también habían los latifundistas, normalistas o intelectuales que consideraron que los núcleos de la educación indigenal con Warisata a la cabeza eran un fraude y un peligro. Y hablemos de eso. Vamos a hablar del primer extranjero, que era Juan Manuel Farfán, quien realizó su viaje hacia Bolivia con el único objetivo de conocer esta escuela, por el prestigio que gozaba en ese tiempo. Expresa su admiración por los siguientes términos. La escuela de Warisata es el tipo de universidad aymara. Ahí ha encontrado un admirable espíritu de revalorización humana integral del indio. Entre varios existían poetas, escultores que se dedicaban a un trabajo muy honesto, ¿no? Entre otros tenemos al indólogo peruano Uriel García. No era muy conocido por el libro El Nuevo Indio. Este visitó la escuela. Posteriormente de visitar, hizo una mención donde en la carta decía, entre los resultados positivos de mi viaje por allí, uno de ellos es haber encontrado una gran escuela en Warisata. Don José Encinas, en ese tiempo rector de la conocida Universidad San Marcos de Lima, pedagogo, escritor y prestigioso internacional. Este hombre convivió varias semanas en la escuela y dictó un curso inclusive a los profesores, a los que no tenían formación profesional, ¿no? ¿Y cómo veía la escuela al señor secretario? Esto sucedió a que el director de Warisata había realizado una denuncia porque un profesor de ahí había sido detenido en la cárcel de Achacachi por haber reclamado justicia contra un indio que había sufrido un atropello por su patrón. El señor secretario elevó un informe ante esto. Esto se publicó en el Diario de La Paz el 1 de septiembre de 1938. ¿Y qué decía? Que las autoridades educacionales de Warisata no tenían competencia para cumplir sus funciones. A esto debe estar mencionado el primer punto, que es maestros que no cumplen su misión. Dos, tenemos que los propietarios y mayordomos son enemigos de la escuela de Warisata, no por la educación que reciben los indígenas, sino por las ideas subversivas de que son personas con refugio de los colones y que perturban el orden. Ante eso dijeron que el indio era un elemento productor y consumidor, que debería ser aislado y no debería tener los mismos derechos de los patrones. Es necesario obligar a los profesores, también decía el secretario, que su función sea netamente educacional, sin que puedan abocarse a otras funciones aparte de las mismas, ¿no? El punto 3 dice, son una amenaza para el autotiratismo y el interés de los jefes patrones. ¿No? Las autoridades deben dictar medidas, decía, a fin de salvar a las escuelas indígenas, pues están siendo amenazadas por la reacción de los propietarios vecinos que no cesan de protestar de las ideas de sedición violenta que inculca a los indios. Eso es lo que escribía el señor secretario y tenía un doble sentido, cuando en realidad en general los consideró como personas inferiores al definir que los campesinos son personas ultrajadores, violentas, ¿no? Que llegan al asesinato, en algunos casos de 2 a 3, pero esto se debe a que estos no obedecen las órdenes de sus patrones que están y deberían ser obligados a realizar sus responsabilidades. Buenas noches, soy el número 6. Mi nombre es Daniel Fuentes. Continuando con el capítulo, eh, tenemos que tener un punto de vista que cómo veía la escuela un periodista uruguayo. Lepanto García Fernández, un periodista de renombre internacional, visitó Warisata justo en la época donde
Las agresiones eran más cruentas, ¿no? Empezando por flagelamientos, agresiones físicas, etcétera, etcétera. Este periodista uruguayo destacó 3 puntos fundamentales. El primero, que existía en la escuela, decía, existe en la escuela una comisión de sanidad. La comisión de sanidad estaba compuesta por alumnos y un experto en sanidad, el cual era el guía, ¿no? Esta comisión de sanidad lo que se encargaba de visitar los hogares y atender a los enfermos en tiempo oportuno, ¿no? Otro factor preponderante que observaba este periodista era que la escuela estaba formada por amautas, padres de familia y profesores, ¿no? El cual era los amautas cumplían el rol de dirección, eran los directores o las autoridades, con la participación de los padres de familia. Y los profesores cumplían el rol de ser los consejeros de la institución o la escuela indigenal. Entonces, al mismo tiempo, este periodista destacó o se impresionó porque vio que hay un espíritu activo en la escuela, ¿no? Un espíritu de gente trabajadora y con ganas de llegar a los objetivos que se planteaba la escuela indígena. Seguidamente, tenemos el punto de vista de diputados orientales y estudiantes. Una comisión de diputados de la Cámara de Representación Camaral de Beni y Santa Cruz viajó a Barizata para comprobar personalmente los hechos que se suscitaban en ese lugar. Dichas observaciones fueron publicadas en el periódico de La Paz en fecha de 21 del mismo mes en el cual viajaron, ¿no? La primera impresión fue que se ha inaugurado un acto de la reunión del Parlamento Amauta, en la cual el director de la escuela usó la primera palabra, cediéndola luego a la Amauta Belino Siñán, ¿no? En la cual él expresó que la escuela es el lugar de los indios, su refugio, su esperanza, ¿no? Dicho por sus propias palabras, ha sido la escuela de Warizata un sacrificio que habían construido entre ellos, ¿no? Y cuál es verdaderamente una gran escuela debido al esfuerzo del creador, don Elizardo Pérez, ¿no? También se mencionó que es una obra que llega al corazón, ¿no? Y la organización y fines están bien estipulados y claros en la escuela indígena, ¿no? Ahora, ¿qué actitud tomaron los gabonales con respecto a la escuela indígena de Warizata? En primera instancia fue la violencia, ¿no? Como habíamos mencionado, ya existía el flagelamiento y distintas agresiones que se ocurrían por parte de los gamonales a los indígenas relacionados con Warizata, ¿no? Principalmente, la principal forma de actuar de los gamonales fue el lanzamiento, que consistía en el desalojo, en quitarles las tierras o desalojarlos de las viviendas a los indígenas relacionados a Warizata. Soy la número 34, mi nombre es Fanny Ventura. El Día del Indio y la Sociedad Rural Boliviana. Bueno, el 2 de agosto se cumplía el 7º aniversario de la fundación de Warizata. En esta ocasión había una celebración tradicional porque asistieron más de 30.000 personalidades a esta celebración. Entre ellos eran los ministros de México, España y el ministro de Educación. Eso era lo que decían los titulares del diario de la calle. Así como asistieron más de 30.000 personalidades y la mayoría indígenas, esto fue lo que llenó de pavor a los gamonales. Los alumnos de la escuela central desfilaban vestidos con sus uniformes que eran chamarras, pantalón blanco y chullo, que en el caso de los niños, y blusa azul y pollera roja en el caso de las niñas. Desfilaban al son de las canciones, portando banderas, había competencias deportivas, llegaban bandas de músicos, había números de danzas. También se encontraba el Gran Parlamento Amauta. Todo esto era un gran espectáculo para todos, menos para el gamonal. El 5 de agosto se publicó en La Razón un documento que revelaba a través de sus amenazas un miedo a la educación del indio. El terrateniente veía en sus auroras la terminación de Warizata, que con la escuela de Warizata iba a terminar el dominio económico y social. También tenían la razón, ¿no? Porque esto de la escuela de Warizata
significaba el fin de la opresión. De la misma manera, el periódico La Calle publicó lo que en resumen decía que esta escuela indígena les enseñaba a los indios a que no se les robe, no se les explote y tampoco se los maltrate como se lo ha ido haciendo desde tiempos inmemoriales. Esta escuela indígena boliviana tenía el deber de nutrir el cerebro de los indios sobre sus derechos como ciudadanos y de quién es la verdadera propiedad de los terrenos, de los terrenos donde ellos habitaban. También decía que Elizardo Pérez llegó victorioso y vigoroso a Guarizata, pero ha vivido una vida miserable junto al indio. Trabajó día y noche para construir la escuela y también recibía amenazas de muerte de los gamonales. El Estado decía que ellos habían aportado en la construcción de esta escuela, que habían aportado 5.000 bolivianos, pero los que realmente invirtieron en la construcción fueron Elizardo Pérez y todos los indios, y que esta construcción estaba evaluada en más de 1 millón de pesos bolivianos. También decía que Rufino Sosa, al que le llamaban el secretario, que era una mauta de Guarizata, respondió varias preguntas, entre ellos decía que le decía, ¿no? Que cuál era el motivo de que había llegado a ese lugar. Bueno, él decía que había rumor de que él había hablado en contra, o había puesto a los indios, o estaba poniendo a los indios en contra de los terratenientes, lo que no era cierto. Lo único que él hacía, él respondía, ¿no? Lo único que él hacía era comunicarles, no iba casa por casa a decirles que vayan, ¿no? A la escuela, a visitar la escuela o que vayan a la escuela. También decía que sus jefes, sus patronos de él, le habían educado de una buena manera, había tenido una buena educación y él le tenía mucho respeto a sus patrones. También de esta manera le enviaron un oficio al ministro con una serie de preguntas, ¿no? Que decían que qué es lo que él había hecho, cuáles habían sido los sistemas de protección que empleaba la sociedad de los millares de indios que servían a los colonos en las haciendas, qué había hecho para combatir las epidemias, si había mejorado la vivienda de los campesinos, cuáles son los nuevos procedimientos agrícolas que había implementado, si existía un plan de arborización en las haciendas, que se había introducido nuevas semillas, cómo combatía el alcoholismo, cuántas escuelas había fundado, qué orientación tiene y por qué razones se resistía él al decreto que obligaba a los patrones a fundar más escuelas y si tenía varias edificaciones escolares. Y también al final decía, como se ve, no hizo nada de esto. Y decía, como se ve, la rural no ha hecho nada. Bien, soy el número 1. Mi nombre es Bismarck Luis Condori Quispe. Continuando con la exposición, las luchas en 1939. Es una época donde no solamente se vivía un momento trágico en Guarizata, sino en casi todos los núcleos. La ofensiva terrateniente se desplegaba en todo el territorio nacional. Era el comienzo del fin. Eran las mismas fuerzas que estaban socavando el gobierno de Bush, presidente en ese entonces. Red de intereses por parte de los ministros. Habían denuncias que llegaban hasta Bush en contra de la escuela. Fue en esta etapa donde el Estado feudal burgués había logrado abatir a Bush con una bala en el cráneo. Sin Bush, los enemigos se desembozaron por completo, dispuestos a la embestida final. Sus objetivos eran liquidar a la escuela campesina, destruir a todos los defensores y a sus maestros. Víctimas de las opresiones campesinas por parte del gobierno feudal y terratenientes. Perdón. Los campesinos, que eran protagonismo de la educación autosostenible, en el decreto de la caída de la escuela indígena boliviana, asesinaron a los maestros y a todo aquel que estaba a favor de la educación rural. Voy a explicarles los aportes de la educación en Guarizata. Podemos decir que es posible y además necesaria su reivindicación y su aplicación en el actual momento.
creemos que los pueblos indígenas están luchando por su reivindicación social, está totalmente vigente aquella concesión, por lo tanto, es posible su aplicación. Una escuela rural no puede crecer si no es en el ambiente geográfico, histórico, cultural de su pueblo. Lo que nos quiere decir, así como una planta no crece sobre sus raíces, la verdadera escuela también debe crecer sobre estas, como la cultura propia, lengua propia. Su educación debe ser expresión educativa de la realidad sociogeográfica, cultural. La escuela no puede desarrollarse si no es manifestándose a sí mismo. La escuela de Warisata vivió los pocos años en base a sus propios recursos y a su propio trabajo. La verdadera educación debe estar ligado a una vida de comunidad, y el estudio y trabajo comunitario son legados que corresponden estudiar y evaluar de acuerdo a nuestra época, y queda como desafíos para la educación posterior. Con esto damos por concluido el capítulo 10 y 11. Gracias.